Una cordial bienvenida, amados hermanos, al discipulado. Vamos a continuar con el paso número 2, que se titula No me siento como una nueva criatura, no me siento como una criatura nueva. Habíamos visto en la primera oportunidad que nos basamos mucho en los sentidos, en los sentimientos. En este último tiempo en la historia hemos ido como relegando lo que es el razonamiento, el conocimiento, para basarnos más en el sentimiento. Y en la última oportunidad habíamos dicho, poniendo el ejemplo de ese pajarito, el urutaú que es el culpable de muchos mitos y leyendas en Sudamérica, ¿cierto? Más o menos así es. Y que ese sentimiento, esa emoción, ese susto que podríamos llegar a sentir, se regula con conocimiento. Cuando conocemos algo, pues entonces ya nos deja de asustar. Pero es válido hacer una aclaración, no estamos diciendo con eso de que no ocurran fenómenos que son sobrenaturales. Reconocemos completamente que hay un mundo espiritual que es tan real como el mundo material. Es muy real. Los demonios existen y también pueden llegar a tener cierta actividad, pero ojo, siempre hasta donde Dios se lo permita. Siempre. Ellos no pueden hacer nada fuera de la voluntad del Señor. ¿Recuerdan cuando Job va a probar a Satanás, llega y va a rendirle cuentas al Señor de dónde vienes, de andar la tierra, de rodearla? Y luego el Señor le permite hacer algo, pero le pone límites. Entonces tampoco desconocemos que hay una realidad espiritual que pueden existir brujas, demonios y todas estas personas que utilizan estas fuerzas del mal. Pero entonces lo que venimos estudiando es que todo nuestro ser, nuestra capacidad de sentir, de razonar, nuestra voluntad, debemos someterla a la palabra de Dios. El sentimiento se regula con conocimiento y el conocimiento que Dios nos da tiene propósito. El Señor no nos enseña cosas, no nos permite aprender cosas solamente para que nosotros nos llenemos la cabeza de conocimiento, no. El Señor cuando nos enseña es para prepararnos, para darnos herramientas, para vivir la vida cristiana en esta tierra. Habíamos terminado en la pregunta número 3, en la última oportunidad, pero justo después de la pregunta número 3 aparece un alto, que vale la pena hacer el alto. Romanos capítulo 6, versículo 5. Ahí dice, sí, que qué es lo que debemos saber, que nuestro viejo hombre fue crucificado para que no sirvamos más al pecado. Entonces mire que debemos saber algo con un propósito. ¿Qué debemos saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Para qué debemos saber eso? Para no servir más al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 5. Ahí en el alto dice, medite en el significado de la palabra sí en el versículo 5. Es importante porque, ahora sí miremos el versículo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cuál es la palabra sí que tiene la clave ahí? Esta de aquí. Porque si fuimos, eso es lo que se conoce como un sí condicional. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaron español en la escuela? El sí condicional. ¿No le enseñaron a Juan esa? Ah, no se acuerda, bueno. Leo en NBI. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Recuerden que también hay que contemplar la idea de que si no nos sentimos como una nueva criatura, es porque existe la posibilidad de que no seamos una nueva criatura.
Entonces la clave está en esa palabra así para que nosotros no digamos si realmente hemos nacido de nuevo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, si usted realmente ha nacido de nuevo, entonces ustedes ya van a vivir para Cristo y ustedes ya no van a servir más al pecado. Pero está el sí condicional, la condición de que realmente hay que nacer de nuevo. ¿Por qué entonces es importante esa palabra sí? Exacto, muy bien. Ahora pasemos entonces a la pregunta número 4. Dice, ¿qué diferencia hay entre saber y considerar que somos muertos al pecado pero vivos para Dios? Alcen la mano, va a tratar de darle la palabra a las personas que no participan casi, que respondieron. Y si hay alguna persona que de pronto por ahí en alguna oportunidad ha alzado la mano y no lo he visto, me perdonarán. La hermana Lides alzó la mano. ¿Qué diferencia hay entre saber y considerar que somos muertos al pecado pero vivos para Dios, mi hermano? Pero eso lo podemos saber. ¿Cuál sería como la diferencia entre saber y considerar, mi hermano John? Exacto. Muy bien, muy bien. Mi hermano Checho. Y la persona. Exacto, sí, pero la diferencia entre saber y considerar, mi hermana Eli. Muy bien, excelente. Oscar, así es. Puede ser una buena táctica, sí. Mi hermana Miriam. Muy bien, sí. El considerar implica reflexión, ¿cierto? Implica como tener en cuenta, ya vamos para allá, excelente Willy. Ustedes ven las vaquitas cuando comen y después ellas pasan por un proceso de rumia. Ellos son rumiantes, que hacen es que vuelven la comida y también para extraer todos los beneficios. Y va como muy ligado a eso, algo que implica acción. Poneme por favor las diapositivas. Así es, ¿no? Y yo creo que nadie puede nunca decir eso, ¿cierto? Eso es algo que no nos compete a nosotros decir, este es salvo, este no. Porque es algo, porque sí, la palabra se indica, sobre todo en la primera epístola de Juan, como
como lo que muestra una persona que realmente ha nacido de nuevo, que es del Señor, puede uno observar, pero de ahí a uno entrar a decir este sí, este no, es peligroso. Mi hermano William. Así es, sí. Pero también muchas personas que tienen un interés genuino en su salvación, pero aún no han nacido de nuevo, se pueden llegar a hacer esa pregunta. Entonces, algo que sí, lo conoce la persona y lo conoce el Señor, y de ahí la importancia de conocer la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a ir guiando en todo, y no basarnos en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. No, no, pero todos tenemos conciencia, pero todos tenemos conciencia. Hay personas que también la conciencia los acusa y los hace reflexionar. Exacto. Por eso sí, pero eso lo sabe uno solo y Dios. Yo no puedo saber si la otra persona tiene ese Santo Espíritu de la conciencia porque yo no lo sé. Solamente lo sabe esa persona y Dios. No, todas las personas tienen conciencia. El Espíritu Santo no. El Espíritu puede usar la conciencia, pero no todos los que tienen conciencia tienen al Espíritu. ¿Me hago entender? No es que la componga, pueda utilizarlo. Y hay comunión en el Espíritu. Pero vamos a ir desarrollando y ahora aquí se nos van aclarando la situación. Esto es un resumen de Romanos capítulo 6. Aquí tenemos Romanos capítulo 6 resumido que nos habla lo que éramos antiguamente cuando éramos pecadores sin ser redimidos y lo que somos ahora que todavía seguimos siendo pecadores pero ya somos redimidos. Antes, ¿cómo estábamos? En esclavitud del pecado, ¿sí o no? La palabra de Dios lo dice, éramos esclavos del pecado. Mejor dicho, el pecado hacía con nosotros lo que quería. El cuerpo era algo que servía solamente al pecado. ¿Recuerdan allá en Génesis capítulo 6, versículo 5, que vio el Señor la maldad de los hombres, que todos los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal? Antes servíamos solamente el mal. Y como consecuencia teníamos la muerte. Luego, cuando una persona nace de nuevo, cuando cree en el Señor Jesucristo, con ese bautismo que hablábamos anteriormente, el bautismo del Espíritu, cuando una persona genuinamente se arrepiente de sus pecados y confía en el Señor, es bautizado entonces en la muerte de Cristo. Y allá cuando Cristo quedó crucificado, allá queda también el pecador, allá queda el viejo Alejandro, el viejo Juan, el viejo William, la vieja Susana, el viejo David, la vieja Elizabeth, allá queda en la cruz, ¿cierto? Pero luego, ¿qué pasó con el Señor? El Señor quedó en la cruz, el Señor resucitó. Y de esa misma manera nosotros debemos vivir. ¿Y qué pasó entonces ahora? Y ahora tenemos vida eterna, ya ahora tenemos justicia, la nuestra, no la de Cristo, que se ha imputado a nosotros, y ahora tenemos la libertad. Ya no esclavitud, ahora libertad. La libertad de hacer lo correcto. La libertad de hacer lo que se debe hacer. La libertad de cumplir con los mandamientos de Dios, cosa que anteriormente no éramos capaces de hacer. La salvación en Romanos capítulo 6 no es simplemente un cambio de conducta, es un cambio de jurisdicción. Me encanta eso. Supongamos que vamos por la autopista, por allí por Soya, en una moto, en un carro, y
justo en todo el puente donde pasa Soya, ahí se divide Medellín de Bello. Resulta que cometí una infracción aquí antes de pasar el puente, es decir, en jurisdicción de Medellín, y pasé el puente, y detrás de mí venía un guarda. Si el guarda es de Medellín y yo ya estoy en Bello, a él no le compete esa jurisdicción, no le compete. Nosotros antes estábamos en la jurisdicción del pecado, en el reino del pecado. Pero Colosenses, allá en el capítulo 1 hay un versículo precioso que dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, ya nosotros no estamos en la jurisdicción, mi hermano Guillermo conocerá un poco más esa palabra, la jurisdicción del pecado, sino que ya hacemos parte de la jurisdicción del reino de Cristo, del Señor. En efecto, no, es Colosenses capítulo 1, creo que es el versículo 13 o 14, por ahí. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Luego ya no estamos en la jurisdicción del pecado, ya estamos en la jurisdicción de Cristo. Eso cambia completamente todo, ¿sí o no? Completamente. Volvemos a poner por favor la... El creyente ha sido trasladado de un dominio a otro, ¿a través de qué? A través de la cruz, a través de la sangre de Cristo, a través de nuestro Señor y la obra que Él hizo en nuestro favor. La que sigue por. Vamos a mirar entonces lo que es la palabra considerar. La palabra considerar que se utiliza allá en Romanos capítulo 6 es la palabra logizomai o logizomai, que vamos a ver nosotros de griego cómo se pronunciaba. ¿Qué significa la palabra logizomai? Entonces, cuando no nos quedamos solamente en el saber, sino que pasamos a considerar. Listo, ya sabemos que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Ahora pasemos a considerarlo, que hay una diferencia sustancial. La palabra considerar significa calcular. De hecho, por aquí hay un librito que es como un libro contable. Un libro contable donde se apuntan las deudas, pero después cuando una persona paga, también se hace el registro en ese mismo libro. Calcular, computar matemáticamente, llegar a un resultado innegable. Eso significa logizomai. También significa imputar, abonar a una cuenta, registrar un crédito irrefutable en un balance. Considerar, razonar hasta llegar a una conclusión lógica y definitiva. Entonces, puede que seamos creyentes, verdaderos creyentes, que genuinamente hayamos nacido de nuevo, pero que nos sintamos, como decía Eli, en derrota, que nos sintamos, yo sí seré una nueva criatura o no. Puede que nos sintamos así de esa manera. Y ahí es cuando nosotros tenemos que pasar a considerar, a mirar en el libro contable, que esas deudas que yo tenía ya fueron pagadas. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario? ¿Cuál fue la palabra que Él dijo? Consumado es. Consumado es. Cancelado. La deuda quedó completamente cancelada. Entonces debemos dejar de basarnos en la emoción, en lo que yo siento, y empezar a usar la razón y a ver, y si esta cuenta que estaba tan grande llega una persona y la pagó, entonces yo ya no tengo nada, no tengo por qué sentirme angustiado por esa deuda que tengo. Es como si usted en el supermercado va llevando esas cajeticas de cigarrillo que llevaban antes y va afiando y va afiando y va afiando y tiene una lista enorme, enorme.
Llega una persona y paga, ¿qué pasa con esa deuda? Se borra. ¿Y cómo se siente usted? Tranquilo, en paz. Ya viene como una consecuencia de algo que usted ya conoce, de unos cálculos que ya se hicieron, de una deuda que ya se pagó. La palabra logizomai también viene de la palabra logos, que significa razón o palabra. Este término es la raíz de la palabra lógica. Pablo no nos pide que imaginemos o sintamos que algo es cierto, porque eso ya sería como superstición, sino que hagamos el trabajo contable de reconocer un hecho consumado. ¿Hay una diferencia, sí o no? Grandísima. Hay una diferencia grandísima. No es que el Señor nos está diciendo, no, no se preocupen, yo les perdono la deuda y listo. No, no, no. Es que eso se pagó. Y se pagó a un precio alto, ¿sí o no? Altísimo, la sangre de nuestro precioso Salvador. Creo que ofendemos a Dios cuando decimos, Señor, no me siento perdonado. Es como decirle al Señor, Señor, la obra que hiciste le faltó algo o no sirvió. Es un ejercicio de fe que tenemos que hacer ahí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre saber y considerar que somos muertos al pecado, hermanos? Que eso implica actuar conforme a ese conocimiento. Saber y considerar es pasar de la teoría a la práctica. Póname la que sigue. Mira, aquí tenemos entonces el libro contable que nos anunciaba todas nuestras deudas, todos nuestros pecados, todo lo que nosotros debíamos. Cuando el Señor Jesucristo paga por nuestras deudas, entonces pone el sello de cancelado. ¿Cuál es que la palabra que se utiliza en consumado es? Tetelestai, cancelado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Saber que esa deuda fue pagada y ahora considerarnos, lo que hizo Mai, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mandato teológico de Pablo no es que el creyente mate al pecado por su propio esfuerzo, que eso pasa. Pasa a nosotros intentar vencer el pecado de nuestras propias fuerzas. ¿Y adivinen qué? Eso es un fracaso firmado. Cuando tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, yo creo que a todos nos ha pasado. Tratar de vencer un pecado en nuestras propias fuerzas y al final fracasamos. Sino que calcule y reconozca que la muerte ya ha ocurrido en Cristo. El balance ya está cerrado. Las empresas, las personas que tienen un negocio por ahí utilizan estos libros y al final de mes o cuando se hace un inventario, que de hecho la palabra logizomai también puede significar hacer inventario, llegan a final de mes, a final de año y hacen sus cuentas y cuando le cuadran, ¿qué? ¿Cómo se sienten? Tranquilos, felices, todo quedó bien, todo está cuadradito. Mire, en una oportunidad yo estaba descargando un camión para un negocio en Itagüí, eran como mil dúos de gaseosa, como 1000 ofertas, y resulta que ese proceso es demoradito, eso demora por ahí 2 o 3 horas, y mientras ese proceso hubo una persona que llegó del mismo almacén y me dijo, me voy a llevar 10 dúos porque un cliente los necesita. Ah, listo, hágale, ahí lo vamos a tener en cuenta. Pues resulta que cuando terminamos se nos olvidó eso. Y descuadrados, que faltan 10, que aquí hay tantas, que vuelve y sume. Cuando por ahí alguien dijo, no, acuérdese que las 10 ofertas que yo fulano, eso es lo que significa considerar. Considerar. Significa tener en cuenta, tener presente, tener por cierto. Y cuando tenemos algo por cierto, actuamos conforme a eso. No nos quedamos estáticos. Concluir, considerar, hacer inventario. ¿Dónde se utiliza, por ejemplo, en la palabra de Dios, dónde más se utiliza esta palabra? Vamos a mirar algunos versículos, de hecho ahí mismo en Romanos. En Romanos capítulo 4, esa no la examiné, no sé si sea esa, puede que sí. Pues en el original, esa no la considere. Romanos capítulo 4 dice el versículo 3.
Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí se utiliza también esa misma palabra. NBI dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Versículo 4 también. Sí. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda también. Ahí está la palabra, logizomai, considerar. Verso 5 también está. Sin embargo, el que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Ahí en el capítulo 4 de Romanos aparece varias veces. Verso 9 también. Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Cuál otro? Verso 22. Ahí mismo en Romanos capítulo 4. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Verso 23. Verso 24. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Ahí tenemos el ejemplo de lo que es la palabra, considerar, tomar en cuenta. Ese tomar en cuenta nos lleva a actuar de cierta manera. Entonces, cuando nosotros, si ya somos nacidos de nuevo y sentimos que no lo somos, ahí es donde tenemos que entrar a mirar la palabra de Dios. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el Señor pagó por mis pecados. Ahí entro yo a considerar que la obra del Señor Jesucristo fue completa, que su sangre derramada es suficiente para perdonar mis pecados. Y entonces cuando yo hago ese ejercicio de considerar todo esto basado en la palabra de Dios, ¿cuál es el resultado? Paz, tranquilidad, gozo, exacto, salvación. También puede ser. Sí, claro, sin duda. Yo en algún momento he dicho que no. No, es muy importante. Es muy importante, claro. De hecho, lo hablamos en la primera parte que es importantísimo, es algo de vital importancia. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Ese lo miramos en la primera ocasión. La palabra considerar es clave. Si creemos que nada ha cambiado, entonces nada cambiará. Al considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, estamos pasando de la teoría a la práctica. Estamos diciendo, lo creo, es cierto, Dios me dice que así es. Refleja un cambio de mentalidad para vernos como Dios nos ve. Ojo a esto, subráyelo ahí en el módulo. Conocimiento sin fe vale muy poco. Acepto mi posición en Cristo por fe, aun cuando no lo siento. Acepto la obra terminada de Cristo que hace posible la nueva persona que soy. Hermanos, si creemos que nada ha cambiado, entonces nada cambiará. Es muy importante esa parte mental. Hay un autor que se llama James Clear. Él escribió un libro que se llama Hábitos Atómicos. Y el hombre dice algo bien interesante. El hombre menciona que cuando nosotros queremos empezar con un hábito nuevo o dejar un hábito malo que tengamos, con mucha frecuencia fracasamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en el resultado en primer lugar y no nos podemos enfocar en el resultado. Él menciona tres fases. Él menciona algo como una cebolla. La parte interior es la identidad, quién soy. Y nosotros nos debemos afirmar en nuestra identidad en Cristo. La segunda parte más externa son los procesos que llevamos a cabo para empezar un hábito. Y la tercera y última parte son los resultados. Y él decía, nosotros nos enfocamos en los resultados. Estamos empezando en el orden incorrecto. Entonces él ponía un ejemplo, un fumador. Supongamos que hay dos fumadores. Ambos están intentando dejar de fumar. El primero le ofrecen un cigarrillo y él dice, no, gracias, estoy intentando dejar de fumar.
y el segundo le ofrecen un cigarrillo y él dice, no, gracias, yo no soy fumador. ¿Entienden la diferencia? Uno está hablando ya desde la identidad. Ya se está viendo como una persona que no es fumadora. El otro se está enfocando solamente en los resultados. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, este segundo tiene casi 100% de posibilidad de dejar de hacerlo que el otro que está intentando hacerlo. Intentar dejar de hacerlo es algo más bien pasivo. Entonces, el orden incorrecto es enfocarnos en los resultados, luego en los sistemas y por último en la identidad. El orden correcto es primero la identidad, ya luego buscar procesos. Por ejemplo, usted quiere hacer dieta, ya va buscando un proceso sistemático de dejar unos alimentos, de incluir otros, de hacer ejercicio, ya se enfoca en el proceso y luego, como una consecuencia natural, vienen los resultados. Si partimos desde la identidad. Y hermanos, nosotros también, como cristianos, debemos entonces afianzarnos en la identidad en Cristo. Si empezamos a luchar con el pecado en nuestra propia fuerza y basándonos solo en los resultados, vamos a fracasar. Si nos enfocamos en la identidad que tenemos en Cristo, el éxito está asegurado. Va a venir como una consecuencia natural. Ahí sigue después otro alto. Dice, cuando uno dice, no me siento como una persona nueva, pregúntese, ¿qué es más confiable? ¿Lo que usted siente o lo que la palabra de Dios dice? También debe uno preguntarse, ¿en verdad me considero muerto al pecado y vivo para Dios? También se puede uno preguntar, ¿cómo afectaría mi vida si digo en la mañana, a mediodía y en la tarde me considero muerto al pecado y vivo para Dios, aún en los momentos cuando no lo siento? ¿Afectaría o no? Afectaría mucho porque constantemente nos vamos a estar recordando, nos vamos a estar afirmando en la identidad que tenemos en Cristo. Está luchando con unos pensamientos malos, está luchando con algún pecado. Recuérdese constantemente, soy muerto al pecado y vivo para Dios. Soy muerto al pecado o estoy muerto al pecado. Mire que estamos hablando de la identidad y vivo para Dios. Pasemos entonces ahora a la pregunta número 5. Dice, presentarse, como dicen en ese mismo capítulo en Reina Valera, u ofrecerse en NBI, hablan de una batalla para su alma. Vamos a leer esos versículos. Ponlos por favor primero en Reina Valera y yo leo aquí en NBI. Romanos capítulo 6, del 12 al 14. Bueno, dejémosla ahí. Dice, por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y en Reina Valera, en vez de la palabra ofrecerse, está la palabra presentarse. Presentarse delante de Dios. Permitirá que los malos deseos del pecado reinen en su vida. ¿O hay otra alternativa? ¿Cuáles son las dos alternativas para el creyente según el versículo 13? ¿Quién levanta la mano? Ahora los que no hayan participado. Mi hermana Cecilia.
Excelente, excelente, muy buena esa. Muy bueno ese complemento. Ella dice que la armadura de Dios que aparece en Efesios capítulo 6 nos ayuda a proteger esos miembros. Muy interesante, no lo había visto desde ese punto de vista. Está muy buena, porque claro, ahí habla de armadura para los pies, para el cuerpo, el pecho, el casco, excelente. Qué buen aporte, muchas gracias. Ahí están entonces las dos alternativas. Por aquí había alzado la mano mi tía hermosa. Así es. Exacto, no hay punto medio, no hay punto intermedio. Checho, excelente. Vamos a mirar entonces lo que es la palabra presentar o la palabra ofrecerse. Sí, paristemi, esta es la palabra. Presentar u ofrecerse es la palabra paristemi. Paristemi es pasar de la mente a la acción, presentarse, ofrecerse. Paristemi significa presentar, ceder. Es un término militar real, presentarse para el servicio. ¿Se acuerdan? Los hombres cuando nos tocó presentarnos allá a la cuarta brigada, madrugar, ¿les tocó o no? O a los que les tocó presentar el servicio también. Presentarse. Ceder el control total a un nuevo amo. Cuando vamos y nos presentamos al servicio militar, le estamos diciendo al capitán, al general, al que esté encargado, aquí estoy a su merced, ¿cierto? Mande. Usted solamente mande y yo obedezco. Eso es presentarse. Eso es presentarse. Significa poner el cuerpo a disposición de la justicia. También, cuando ha pasado el caso de que un joven, una joven cometen algún acto ilegal, llegan los padres responsables y les dicen, mi hijo, mi hija, tenemos que ir a qué? A presentarnos. Tenemos que ir a dar la cara. Tenemos que ir a responder. Presentarse. Esa es la última o la penúltima. Ah, bueno, eso ahorita. La teología debe materializarse desde un principio. Cuando empezamos estos discipulados, siempre de acá les hemos dicho, hermanos, estos discipulados tienen el propósito de edificarnos para nuestra vida cristiana. Y le repetí una frase de Samuel Pérez Millos que dice, de nada sirve una teología que nos caliente la cabeza, pero que nos enfríe el corazón. La teología debe materializarse. Ese conocimiento que usted y yo, el Señor nos ha permitido tener, conocer, aprender, es para materializarse. Así es. Una vez que la mente calcula la verdad, logizomai, el cuerpo debe presentarse físicamente a Dios como un instrumento vivo entre los muertos. La repito, una vez que la mente calcula la verdad, considera, el cuerpo debe presentarse físicamente a Dios como un instrumento vivo de entre los muertos. Allá en Romanos capítulo 12 también lo dice, que nosotros debemos presentarnos al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Como un culto qué? Racional, lo que venimos mencionando. No culto emocional. Ay, Señor, hoy estoy volando. Hoy me siento, Señor, que estoy llegando al primer, al segundo cielo, al tercero. Señor, no es como me sienta, es un culto racional. Un culto consciente, muy bien. Paristemi significa comparecer, estar junto a, estar frente a, presentarse.
Presentarse en obediencia. ¿Dónde más se utiliza esta palabra? Veamos 3 ejemplos. En Lucas capítulo 2, versículo 22. ¿Quiere ir en Reina Valera, por favor? Ah, bueno, ahí también está. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. ¿Para qué? Para presentarle al Señor. Eso fue lo que hicieron María y José cuando nace el niño Jesús, van y lo presentan en el templo. Ahí está esa misma palabra. Presentarlo al Señor para su servicio. Y el Señor cumplió con el servicio al Padre Celestial. Lo cumplió. Esa es paristemi, sí, presentarse u ofrecerse. De ambas maneras se ha bien traducido. En Hechos capítulo 1, versículo 3 también menciona cuando el Señor, después de resucitado, se presentó a ellos con muchas pruebas indubitables. Se presentó a ellos, el Señor resucitado. Luego nuestra fe, como hemos venido diciendo, no es algo ciego. Nuestra fe tiene un sentido lógico, emocional, racional, real completamente. Porque el Señor se presentó a ellos después de muerto, después de que resucitó. El Señor tranquilamente podía haber después de muerto ascender a los cielos, pero Él se presentó a ellos para dar testimonio de su obra consumada. Y en Hechos capítulo 9, sé si quiero que lo miremos. Desde el 36 por ahí puede ser. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. Presentar, paristemi. Y saben qué, amados hermanos, creo que Dorcas es un gran ejemplo para nosotros, porque en un sentido muy real nosotros también estábamos muertos. La palabra de Dios lo dice. ¿Estábamos muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Luego, cuando recibimos al Señor Jesucristo por la fe, cuando nacimos de nuevo, ya cambia completamente todo. Y, hermanos, si esta mujer servía al Señor antes de este acontecimiento, ustedes imaginan cómo le sirvió después. Y el apóstol Pablo también es otro ejemplo. El apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros, porque él también, y esto lo vamos a ver ya Dios mediante en la próxima oportunidad, sobre el tema de los miembros propiamente. El apóstol Pablo antes utilizaba sus miembros, ¿para qué? Para destruir a la iglesia del Señor, perseguía, sostenía la ropa de los que estaban matando a Esteban, utilizaba sus miembros para la iniquidad, para el mal. Y luego hubo un cambio completo en él, y ya luego todos sus miembros él los utilizó para servir al Señor, como instrumentos de justicia. Podría ser, sí, porque cuando uno se bautiza está dando testimonio delante de los demás. Y más lo que implicaba el bautismo en la iglesia primitiva. Cuando ellos se presentaban allá para bautizarse,
era para dar testimonio público de que ya no estaban bajo el dominio del César, sino de Cristo. Y eso les podría implicar la muerte. Entonces también se podría considerar de esa manera. Hermanos, entonces la pregunta número 5, ¿cuáles son las dos alternativas para el creyente según el versículo 13? Una es presentar los miembros al pecado o dos, presentarlos al Señor. Esas son las dos alternativas. Vamos a dejar ahí por hoy, amén. Padre, muchas gracias, Señor Omnipotente.